Amén. Vive Dios. Dios les bendiga, hermano. Estamos contentos porque Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente en su casa, adorando juntos y en armonía y estudiando su palabra. Vamos a ponernos de pie para orar, que hoy vamos a entrar ya a la recta final, ya vamos a bajar la cuesta en el estudio de Génesis. Ya después de hoy van a quedar 10 capítulos. Así que los que han estado aquí presentes miércoles tras miércoles, deseen un aplauso, porque ya son especialistas en Génesis. Aplicarlo. Amén, vive Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos das de llegar a tu casa, Padre. Gracias porque tu misericordia, Dios del cielo, se mueve cada día en nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que cada palabra que vamos a recibir en esta noche de este estudio, Señor, sea depositada profundamente en nuestros corazones, Dios. Y aunque no recordemos quién fue el instrumento, Padre, que nunca olvidemos esta palabra que hoy es depositada a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu mejorado. Amén. Miren, quería compartirles, vamos a presentar en el PowerPoint esto rapidito. Tírenle en foto porque son datos, ¿verdad? El que le guste seguir en la casa estudiando. Sobre el Génesis, el autor principal que escribió el Génesis fue Moisés. Y fíjense en que Moisés, como en Dios, ¿verdad? Todo es propósito y no son casualidades. Moisés creció en la casa del faraón, ¿verdad? Por lo tanto, Moisés aprendió a escribir y a leer. Y cuando ese pueblo salió, que estaba en medio del desierto, ¿quién de todos ellos podía escribir sino más que Moisés? Así que por eso la historia del Génesis, hay cosas que él las escribe por lo que recuerden que todo era hablado, ¿verdad? Se iba pasando de generación en generación, pero ya Moisés empieza a escribir lo que le contaron de Abraham, lo que contaban los papás a una generación, a la otra, y obviamente a escribir lo que él vivió. Moisés es el padre de la tradición oral y el autor de algunos de los escritos. También hay escritos de varios autores de diversas escuelas de pensamiento. Estos tomaron la tradición oral de Moisés y sus escritos y escribieron con el propósito de que las futuras generaciones no se olvidaran de su origen, porque recuerden que el libro del Génesis todo está lleno de orígenes, o sea, desde el principio de muchas cosas. El trabajo inicial de la obra data de 2000 años antes de Jesús y el final es del año 500 antes de Jesús. El contenido tiene historia de más de 6000 años. Cuando usted está leyendo el Génesis, ahí hay contenido de más de 6000 años de historia. Desde el Génesis, ¿verdad? Toda esa Torá, todo ese Pentateuco, más de 6000 años de historia del Antiguo Testamento. El tema principal del libro es el nacimiento y el desarrollo de la nación portadora, ¿verdad? Ellos eran la nación portadora de la salvación. La salvación es para todos nosotros, pero ellos fueron la nación, como decía ahorita Gustavo, ¿verdad? Que fue donde se originó la genealogía de Jesús. Y siempre tengo que dar la clasecita de español. Los estudiantes acá es un género literario. Porque la Biblia, qué pena que los maestros ¿verdad? Del mundo no usen la Biblia como recurso full de español. Porque allí en la Biblia hay poemas, hay narrativa, hay cuentos, hay novelas y hay sagas. Estamos estudiando la saga de José, literal. Porque miren, les voy a explicar. El género literario es un escrito que tiene unas características específicas. Y el Génesis es uno de los libros más complejos en géneros literarios. Contiene más de 10 géneros literarios que se combinan para conservar el tema a través del libro. Obviamente no me podía meter ahí en los 10 géneros, pero quería resaltar que se presentan varios géneros y entre ellos está la saga, que las sagas son relatos de la historia de 2 o más generaciones de una misma familia, de un héroe. Así que ya nosotros aquí hemos estudiado la saga de Adán, la de Isaac, la de Abraham y ahora estamos en la de Jacob y la de José, perdón, que es la que estamos ahora. Así que fíjense en todo lo que nosotros hemos estado trabajando en que es magnamo, ¿verdad?
en esta aventura aquí brutal que el pastor nos metió, ¿verdad? Pero hermoso, hermoso, porque hay muchas, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Muchos lugares que no se estudia a profundidad la palabra, y esto es bien importante para nosotros como pueblo del Señor. José, que es a quien estamos estudiando ahora, es tipo de Cristo. Entonces a veces nosotros decimos, Dios mío, pero ¿cómo yo puedo conocer a Jesús más? ¿Cómo yo puedo? Pues mis amados, aquí estamos conociendo. ¿Qué nosotros hacemos? No es que estamos aquí metidos, no es que nos volvimos ahora los que estudian solo el Antiguo Testamento. Se me fue el nombre ahora. Javier, ¿me puede? No es que nos volvimos ese tipo de gente, no. Es que estamos conociendo a Jesús. Y para tú conocer, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos presenta la historia del Mesías. Y esta historia de José en particular, que a mi madre le fascinaba la historia de José. Desde chiquita en casa había que ver las películas de José toda esa Semana Santa cuando las ponían, porque ahora las vemos en la serie, pero antes había que esperar que las pusieran de 7 a 9, qué sé yo. Y esa Semana Santa en casa no se veía más nada que los 10 mandamientos y José y Esther, porque a mí le encantaba. Y José es tipo de Cristo. Por eso es que para nosotros poder tener la mente de Cristo, tenemos que hacer, mis amados, estos estudios profundos de la Biblia. Y en estos 2 capítulos que vamos a estudiar hoy, que son el 39 y el 40, vamos a estar precisamente, yo pienso como que entrando a la médula de la historia de José. Cuando José tuvo el sueño, y qué bueno que hay muchos jóvenes hoy aquí, cuando José soñó, que tuvo ese sueño que él veía que sus hermanos se inclinaban ante él, a lo mejor nosotros, si estuviésemos muy llenos de ego y tenemos ese sueño, ese mismo día vamos a la fortaleza y le decimos a Pedro, dice, mira, quítate papá, porque yo acabo de soñar que todos ustedes se iban a arrodillar y ya me llegó el día, dame la llave que tú ya no eres el gobernador de Puerto Rico. Pero ¿saben qué les cuento? Que ese día José soñó y ese día él creyó ese sueño. Él lo recibió en su corazón y él lo abrazó. Y justo cerquita de ese día, que tenía 17 años, lo empujaron en aquella cisterna, los mismos miren, inside, los de adentro, sus hermanos. No era el que iba pasando por allí, no, sus hermanos. Lo empujaron en aquella cisterna a sus 17 años de edad. José creyó, ¿verdad? El sueño, creer, siempre dice Jesús, para el que cree, todo es posible. Eso es lo único que él nos pide, cree. José creyó. Y en su corazón él abrazó ese sueño, él lo creyó, 17 añitos. Y era eso lo que él tenía cuando inició ese proceso ministerial, ¿verdad? De formación ministerial, voy a llamarle. Porque el ministerio lo empezó, el pastor no va a hablar cuando empiece ahí el ministerio de los 30. Formación ministerial. ¿Y saben cuánto le duró la formación? 13 años. 13 años de formación. No de no hacer nada, lo vamos a ver ya mismo, porque no quiere decir que ahora 13 años, no, estoy en formación. Eso es. ¿Tú te imaginas? No, la hermana Keila dijo que es formación, pastor, estoy en formación, no me pongas a hacer nada. No, en formación. Y pasaron esos 13 años en el Cronos, fíjense, en lo físico. Estaban pasando esos 13 años y parecía que era como que él se iba denigrando. Porque fíjense en que esto que vamos a estudiar ahora, José creyó el sueño, que fueron los capítulos anteriores que vimos. Y ahora, él le dijeron, se van a inclinar ante ti. Y ustedes saben qué fue el ascenso que recibió, el primer ascensito que recibió, que lo tiraron en aquella cisterna. ¿Saben cuál fue el segundo ascenso que recibió? Todo es para abajo. El segundo ascenso, que lo vendieron como esclavo. Y para no dejar de estar mal, siendo esclavo, el tercer ascenso fue que era preso. Que es lo que vamos a ver hoy. Miren qué brutal. 13 añitos estuvo allí. 13 añitos, miren, de que él pensó, ¿verdad? En un corazón lleno de egoísmo y de yoísmo. Se iban allí a pedirle a Pierluisi la llave de la fortaleza. Pero en el Kairos, ¿verdad? Que es en el tiempo perfecto de Dios. Miren todo lo que pasó una vez él creyó
lo recibió en su corazón e inició esta aventura hermosa que en la carne, en el cronos, ¿verdad? En los ojos de la gente parecía que estaba en descenso. Pero en el espíritu estaba ascendiendo a todo lo que da, al punto de que es en José que Dios deposita esta hermosa tipología de Jesús. Miren qué premio tan hermoso. Por eso para los ojos de la carne, las cosas carnales, ¿verdad? Como chuletas se ven, pero para los espirituales, las cosas del espíritu se ven en el espíritu. Miren qué hermoso. Entonces, José llega a la casa, miren qué otro lujo se da. Quien lo coge es Potifar, que Potifar era el oficial comandante de la guardia real del faraón. Y cuando tú investigas bien quién era Potifar, era el verdugo del rey. Y los que ven por ahí sagas, ¿quiénes son los verdugos? Los angelitos del rey, ¿verdad? Los asesinos en serie del rey. Los que no le tiembla la mano, que el rey dice, mata a este, ok. Y ya 5 segundos está asesinado. Pues José, que iba en ascenso, fue recibido en la casa de Potifar y su jefe era nada más y nada menos que el verdugo del rey. ¡Qué lujo! Fue esclavo de él por 13 años. Por lo tanto, miren esto. Tenía 17 cuando lo vendieron. Estuvo 13 años con Potifar y en la cárcel. Y cuando llega al capítulo del miércoles que viene, que usted va a venir a escucharlo, tiene 30 años, justamente la misma edad que tenía Jesús cuando inició su ministerio. No hay casualidades, todos son propósitos. Así que vamos a comenzar la lectura. Vamos para José y la esposa de Potifar. Voy a leer toda la novela, la saga de este pedazo. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que la habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Pongan eso en bold, ahí en su mente. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía en la casa y en el campo. ¿Sabes? No solo donde estaba José allí, en el campo. Es que esto es como que tú te deslumbras porque uno hace una cosa aquí, ahora, cualquier cosita que uno puede estar haciendo y uno no tiene idea del alcance. Esto se llama alcance. Fíjense en el alcance de José y de la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Y ahora la ciega se perdió. ¿Por dónde íbamos? 6, gracias. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que se iba a comer, ¿verdad? Que se iba a meter en la boquilla. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Señor, por más siervos, miren mis hijos, cuando ustedes, ¿saben que Instagram le enseña tantas boberías y bobadas a ustedes? Por eso es que tienen que estar en la palabra del Señor. Estas son las cualidades de la perfección de la sierva y del siervo. Míralo aquí. De hermoso semblante y de bella presencia. Bella presencia, palabras mayores. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, se la aló, diciendo, duerme conmigo. Entonces él la dejó con todo y ropa en la mano y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di a gran voces gritos, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, el verdugo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba allí al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Que esta historia es hermosa. Miren, José nos modela en cada una de las circunstancias. Miren todas las circunstancias que hubo en todo esto que leímos ahora. Pero José siempre fue un instrumento en las manos del Señor. Las circunstancias que él vivió nunca determinaron que él fuese instrumento. Porque es como una flauta o una guitarra. A veces hay guitarras que las venden en la Second y uno va, o instrumento, una pandereta. No importa lo que haya pasado a esa pandereta, tú la tocas y ya sonó. Porque está hecha, ¿verdad?, para hacer ese sonido. No importando las circunstancias que él vivió, él siempre fue un instrumento en las manos de Dios. Porque ¿saben qué tenía José? Que es algo que nosotros tenemos que aferrarnos y procurarlo en nuestras vidas. Su identidad de hijo de Dios la tenía tan clara, mano, que no había viento, no había cárcel, no había Potifar, no había mujer de Potifar, no había los mismos hermanos con todo lo que le hicieron, que le quitaran a él su identidad. Por eso fue que él creyó, yo tengo la certeza de que él creyó esos sueños, porque José, aunque no se fue a vivir el que todos se le arrodillaran al otro día, él siguió caminando, él siguió siendo instrumento y nunca perdió de perspectiva que él tenía, ¿verdad?, que él era hijo de Dios, y él caminó en la cárcel como un hijo de Dios, como esclavo como un hijo de Dios. Y donde quiera que iba él, no importaba las circunstancias, él tenía unas capacidades, Dios lo había marcado con unos talentos y él los ejecutó en donde fuese que estaba. Y lo vamos a seguir mirando según vayamos estudiando. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, estando en la casa de su amo. Y el mismo amo, fíjese en el testimonio, José le dio testimonio a Potifar, porque Potifar no era creyente, ¿saben? Potifar era un pagano egipcio. Pero él vio el testimonio de que Jehová estaba con José. Así fue que fue José hallando gracia ante los ojos de Potifar. Y saben que José le hacía a Potifar, llegó como esclavo allí, ¿saben? No se crean que cuando presentaron a José frente a Potifar le dijeron, mira, este es José y ante él se inclinarán todos. No. Llegó como esclavo. Y él no estaba rebuznando. Ay, que yo aquí, que mira, que yo se supone que esté sentado donde está el faraón y que Potifar me sirva a mí y yo tener que estar aquí en esta casa trabajando. No.
Él fue instrumento y él sirvió. Y hay una cualidad que tiene José de forma, ¿verdad? Que Dios lo formó con ella, que era la capacidad de organizar. José, cuando tú estudias a José, puedes darte cuenta que él era organizado, que él tenía unos dones de administrar. Entonces, José le ponían una ratonera y lo organizaba y la limpiaba. A José lo ponían donde fuera que lo pusieran y José servía y hacía el instrumento para lo que Dios lo creó. Y eso fue lo que hizo cuando llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Y terminó siendo como esclavo, no dejó de ser esclavo, como esclavo, administrador de toda la casa. Fíjese que cuando José le habla a la esposa de Potifar, le dice, no hay mayor que yo en esta casa. O sea, soy el más grande como esclavo. Miren qué brutal, es que la identidad de él tan clara. A lo mejor cualquiera de nosotros estaría, que yo aquí soy el esclavo de esta casa y estoy aquí administrando esta casa, ¿verdad? Pero él bien claro, que yo soy el mayor en esta casa. Él no se estaba dando en el pecho todo el tiempo con que era esclavo. Eso siempre estuvo allí. Pero la identidad de él no se la daba el Cronos, que decía que era el esclavo, porque Dios le había dicho ya a él quién él era. Identidad de hijo, identidad de hijo. Y fíjense en qué importante cuando José sale corriendo ante el atentado de la mujer de Potifar. Y quiero aquí, ¿verdad? Hacer un paréntesis dentro de la misma historia, porque Moisés, este niño, José tenía bien claro que cometer ese acto sexual con esa mujer, él iba a adulterar, él iba a estar cometiendo un acto sexual fuera del matrimonio, o sea que iba a fornicar, porque le estaba bien claro que iba a pecar contra Dios. Fíjense, él estaba bien claro de lo que él iba a hacer si él cedía a esa insistencia de ella. Y estaba bien claro que un pequeño consentimiento que él diera iba a faltarle a Dios, iba a desobedecer a Dios. Yo creo que José, a él no lo atribuló tanto que lo tiraran en la cisterna a caminar como esclavo hasta llegar a Egipto, que lo vendieran de esclavo como ese momento. En ese momento sí a él le dio dolor de cabeza y sí perdió un poquito la paz, porque ahí se trataba de él y Dios. Ahí sí que eso es tema aparte. Lo demás era cosa de este mundo. Pero cuando se trata de Dios y yo, ahí la cosa cambia. Son palabras mayores. Y fíjense que en ese momento José todo el tiempo evadió. Y hay días, mis hijos, de evadir. Y el evadir funciona. Y puedes evadir una semana, 2 meses, puedes evadir un tiempo. Pero a veces no es suficiente con evadir, ¿saben? Hay que salir corriendo. Corriendo, ¿saben? Porque el evadir tiene como que un término de caducidad, ¿verdad? Como que no es permanente, ¿saben? Así que usted evada, pero cuando hay que salir corriendo, hay que salir corriendo. Y yo admiro la valentía de ese niño, porque fíjense que salió corriendo en nu. Él sabía lo que le iba y su jefecito, que es nada más y nada menos que el verdugo del faraón. Humilde, pero él no le importó, fíjense, que me maten, pero yo no voy a desobedecer a mi Dios. Yo me salgo corriendo con todo y el nuez, y si todo el mundo quiere creer que yo lo hice, que lo crean, pero yo no le voy a fallar a mi Dios. Desnudez, perdón. Ok. Algunas veces el evadir no va a ser suficiente, porque la consecuencia, fíjese, la consecuencia que embarga lo que yo estoy poniendo en juego, el evadir, hay un momento que ya no es opción. Hay que salir corriendo, hay que cerrar puertas y seguir para adelante. Pero ¿saben qué fue Dios tan bueno? Que en lugar del verdugo venir y coger la espada y allí mismo matarlo, lo mandó a la cárcel. Otro round más ganó de José. Obedeció a Dios y el favor de Dios estuvo con él. Y fue a la cárcel José.
Y como José tenía su identidad bien clara, yo me lo imagino, y hay una serie que yo vi que lo ilustran bien chévere, y yo me hago la película, que él llegó a esa cárcel toda sucia, llena a lo mejor de huesos de gente, llena de polvo, y yo imagino a José cogiendo, organizando, porque él era así bien estructurado. Tú, vamos a barrer esta esquina, vamos a pasar aquí estos paños de paja, porque no es que fuimos a Marshall a buscar los 700 indumentarias para limpiar la cárcel, con cantos de paja y con no sé qué más. Allí organizó y convirtió esa cárcel, ¿verdad?, dentro de las circunstancias que había en ella, y lo servía a los presos, miren. Servía a los presos, ahora con ese nuevo ascenso que recibió, que llevaba aquí la medallita de esclavo y ahora llevaba la medallita de preso. Y allí se fue siendo hijo de Dios, sabiendo quién fue el Dios que habló, quién fue el Dios que prometió y quién fue el Dios que cumplirá. Y no miraba las circunstancias, solo le creía a Dios y seguía siendo un instrumento en las manos del Señor, porque fíjense en qué hermoso, que cuando él va a la entrevista de empleo en la cárcel, Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, porque nosotros pudiésemos tener muchísimas capacidades, muchas capacidades. El ser humano, por diseño del Creador, ¿sabes? Ustedes saben que todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Y miren, les voy a dar aquí una clave de éxito para que lleguen a alcanzar todo lo que se propongan en la vida. La inteligencia te la da Dios cuando te crea. ¡Can! Brillante, todas las neuronas, todo lo que te pone allá arriba, que hasta los 25 años se están despertando, así que los papás que se desesperan con sus hijos, paciencia, que ya prontito van a despertarle todas. Los que ya se pasaron de allí, pues, misericordia. Ok, entonces, nos da todo, es inteligencia, pero ustedes saben quién es el único que da la sabiduría, es Dios y el entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese joven que va a entrar a la universidad junto conmigo, quizás es bien inteligente, pero no tiene la sabiduría que viene de Dios. ¿Pero y cómo es eso, Keila? Porque ¿quién tiene la sabiduría? ¿Qué dice la palabra? El que la pide, yo se la doy. ¿Y quién pide sabiduría? A papá, un hijo de Dios. Pero el que no es hijo de Dios no tiene sabiduría. Así que no es completamente completo, perfectamente completo. Porque es inteligente, pero le falta un gran detalle, que es la sabiduría. Miren qué hermoso. Esa es parte, ¿verdad?, de los beneficios de ser hijo de Dios. Que no solo eres inteligente, tienes unas capacidades, pero oras a Dios y pides sabiduría y entendimiento y te vas con el paquete completo. No hay colegio, no hay universidad que te dé eso, mis hijos. Por eso encomienda a Jehová tus caminos y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Miren qué hermoso cómo José, la gracia del Señor, caminó con él. ¿Y qué hizo el jefe de la cárcel? Entregó en las manos de José el cuidado de todos los presos que había en prisión. Otro ascenso, mis hijos, a servir. Ahora no bastaba con ser esclavo, no bastaba con servirle a Potifar, a su esposa y a toda la gente. Ahora estoy preso y encima de eso le sirvo a presos. ¡Qué hermoso ascenso! ¿Están viendo, mis hijos? Y mis hijas, perdónenme. ¡Qué hermoso ascenso! Y entonces, el jefe estaba relajado. Él no necesitaba atender cosa alguna en la cárcel porque estaba a cargo de José. Y él hacía todo, y él hacía, y Jehová prosperaba, y Jehová prosperaba, y Jehová prosperaba. Y estaban rompiendo piedras allí, todo el día rompiendo piedras, pero con organización, todos contentitos. Miren, lo que yo rompo esta piedra tuya, tú haces esta tarea, el otro descansa, el otro toma agua, una siesta, entonces rompemos piedras, todos administramos y vivimos día a día hasta que Dios diga que me va a tocar salir de aquí. Y entonces pudiera haber parecido que estaba en una condición, ¿verdad?, denigrante. Y fíjense que en esos dos puestos de empleo hermosos que tuvo José, ¿qué era lo 100% seguro que él tenía? En el Cronos. ¿Qué era lo 100% seguro que él tenía? Como esclavo y como preso.
La muerte. La muerte esa estaba aquí todo el tiempo, miren. Aquí la tenía pegada. Además del pan y agua que le daban. La muerte. Ese era 100% seguro. Pero él no descansaba en la seguridad de la muerte terrenal. Él descansaba en su vida eterna con Dios. Y siempre procuraba no faltarle a Dios para no perder ese pasaje al cielo. Y ¿saben qué? Nunca perdió la esperanza. ¿Sabe? Y eso no me lo tiene que decir un teólogo ni me lo tuvo que decir José. No me cabe la menor duda, mano. Porque llegar 13 años soportando esa esclavitud y que haya una historia que diga que José llegó a los 30 años, no perdió la esperanza, porque de lo menos que se podía haber muerto era de flaquencia y de debilidad por los trabajos tan duros que estuvo haciendo, porque ninguno de los dos trabajos fueron de oficina en un escritorio allí cogiendo aire acondicionado todo el día, ¿saben? Entonces, aconteció, y vamos al capítulo 40, que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José era el administrador. Y el capitán de la guardia, claro, José el administrador, pues le toca a él recibir a esos nuevos visitantes que llegaron a la cárcel, a servirle, para variar, ¿verdad? Siguió siendo instrumento al que se supone que todos iban a inclinar ante él, instrumento en las manos de Dios. Y toma, vas a estar a cargo de estos dos huéspedes que acaban de llegar hoy, vienen directamente enviados desde la casa del rey de Egipto, así que los vas a cuidar tú. Y José les servía y ellos estuvieron días en prisión. Y el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con un significado específico. Y vino a ellos José en la mañana y los miró y los observó que estaban tristes y les preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Porque fíjense que estaban en la cárcel, allí no teníamos todos estos servicios premium del palacio. Así que ellos no tenían quien le interpretara, porque si estuviesen en el palacio, el rey intérprete mandaba a buscar y rapidito llegaba el intérprete. Pero el Dios de Israel, que da la cosa que José estaba allí en esa cárcel como hijo de Dios, y esa cárcel estaba bendecida por el favor de Dios sobre José, estaba el servicio premium de interpretación de sueños frente a ellos. Y le dijo: pero ven acá, cuéntame, ¿qué fue lo que soñaste? Que yo interpreto sueños. Y entonces le contó el sueño el jefe de los coperos a José y le dijo: yo soñaba que venía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ese yo creo que es el único momento que vemos dentro de toda esta historia que José pide para él. Fíjense, ahí le dice: acuérdate, cuando estés allá, acuérdate de que estoy aquí. Obviamente vemos con esto que José quería salir de allí, porque ¿quién quiere estar en la cárcel? No es que él estaba ya acomodado en su puesto de administrador y allí se quería quedar, porque él había creído a Dios y él sabía que Dios tenía unos planes con él y él tenía que avanzar en esos planes del Señor. Y le dijo a él, eso es fe, ¿verdad? Él actuó ahí en fe: acuérdate de mí cuando esté frente a él,
porque ya le había dicho José, no te mueres, tú no vas a morirte, así que acuérdate de mí. Entonces, el panadero le cuenta el sueño y le dice que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza y el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Este no tuvo tan buenas noticias como el otro. Y le dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y así mismo pasó. A los 3 días, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete en toda su casa, con todos sus sirvientes, y exactamente como lo interpretó José, cogió el faraón y mandó a picar la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio, al panadero, gracias Aire, y al jefe de los coperos le dio su puesto nuevamente y tomó de la copa que le sirvió el faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y entonces, fíjense que después de aquí, que José dice, acuérdate de mí, van a pasar 2 años, que ese va a ser el capítulo 41. Van a pasar 2 años que José siguió, miren, en la larga espera. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que a pesar de que vivimos en un mundo donde todo es tan rápido y buscamos, le damos para buscar algo en, qué sé yo, un pago de ATH móvil y pasan 2 segundos y no se ha hecho y ya esta porquería no sirve. Nosotros tenemos como, por eso es que Jesús decía, yo no tengo nada con este mundo. Y siempre que el mundo me atribula porque no hace lo que me da la gana, yo oigo a Jesús diciéndome, no tengo nada con este mundo. Entonces me tengo que conectar en el Kairos, y hay que esperar. Y si hay que esperar 1 año, se espera 1 año. Y si hay que esperar 2 años, se esperan 2 años. Si hay que esperar 13 años, se esperan 13 años. Porque esa es la formación. Y nosotros no podemos andar provocando que se cumplan las cosas como gusto y gana nos da y que se acomode Dios, ¿verdad?, a nosotros, porque al final del día las consecuencias las vamos a cargar nosotros, porque Dios va a seguir siendo Dios. Dios es soberano, Dios es poderoso y Él sigue en su trono y allí a Él nadie lo mueve de allí. Los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros mismos. Y fíjense en que el capitán de la guardia establece el versículo que era servido por José. Y José nunca perdió la perspectiva de quién era él en aquel lugar. Hay muchas, más de 24 tipologías que han hecho los estudiosos entre José y Jesús, y les voy a compartir algunas. José fue empujado a la cisterna, pero a diferencia de José que fue empujado, ¿verdad?, Cristo descendió voluntariamente, porque dice la palabra en muchas porciones que Él se entregó, Hay alguna gente de esta que se cree que sabe, que dicen que el padre lo entregó y mató a su propio hijo, entonces se pegan por ahí para hacer todas estas historietas bíblicas que no son reales. Mayormente los universitarios que se creen que saben. Él se entregó. Grábese eso en la mente, para cuando le vean con ese cuento, no, Él se entregó. A Él nadie lo mató. A Él no lo entregó su padre, a Él no vinieron a matarlo, Él se entregó a sí mismo. Jesús y José, ambos eran amados por su padre y despreciados por sus hermanos, porque nosotros sabemos que Jesús a los suyos vino y los suyos no les recibieron. José fue un mártir, igual que Cristo fue un mártir. José fue entregado por sus hermanos y nosotros sabemos que a Cristo, ¿verdad?, Judas le dio un besito, unas moneditas. Hubo ahí también un canje ahí por José y por Cristo por unas monedas, de igual manera. El propio pueblo judío fue el que entregó a Jesús a los gentiles. Ambos fueron vendidos por plata. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos fueron fuertemente tentados. Fíjense en esta listita.
aquí no hay nadie que tenga un pase VIP para el cielo y que esto no le toque, ¿saben? Lamentablemente, al Shirley, que toditas esas las vamos a tener nosotros en nuestra hoja de vida. Fue fuertemente tentado. José estuvo en su tiempo, que es lo que va a hablar después el pastor, sentado a la mano derecha del faraón. Y Jesús está sentado a la mano derecha de Dios, enviado para salvar a un pueblo, porque José fue enviado para preservación de muchos y Jesús para salvarnos a todos nosotros. De José se menciona una vida íntegra y sin pecado. Ustedes, a diferencia, hagan memoria, cuando empezamos, vimos a Adán, vimos a Noé, vimos a Lot, ¿verdad que todos tenían una pajita ahí? Una pajita, una viga. ¿Verdad que todos tenían su viga? José íntegro, ni una pajita tenía. Un hombre íntegro, igual, ¿verdad?, que Jesús. Y hay muchas más, son más, les dije 24, son 101 paralelos que hay de José y Jesús. Y fíjense en que la palabra del Señor en Isaías 53:7 dice, y cuando pensamos en José, la Biblia está hilada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mientras más usted estudie la palabra del Señor, por eso yo le digo a los ateos que estudien la Biblia, porque van a terminar creyendo. Mientras más le estudio, más creo. Y fíjense en que iba preparando el camino porque Cristo estaba desde el día 1. ¿Verdad? El Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas. Desde el día 1 estaba allí. Y así como vemos la historia de José, que nos va dando ese ejemplo de ese camino, ya estaba ahí preparando Dios el camino para el Mesías. José fue afligido, igual que Jesús, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. La mente de Cristo. Pero ¿y cómo yo puedo conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida? Pero ¿y cómo yo puedo conocer qué Cristo pensaría en este momento? Pero ¿cómo yo puedo saber qué Cristo haría en este momento? Ahí lo tenemos. Que Isaías lo profetizó y luego Jesús lo ejecutó. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Díganme ustedes si en José no se cumple eso. Y dime si en ti no se ha cumplido esa palabra tan hermosa. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén de eso? Porque fíjense que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, mis amados. Si usted ama a Dios y sus ojos terrenales están observando que es una angustia tan grande la que usted está viendo a su alrededor, es algo tan terrible que tú dices, Dios mío, pero ¿dónde tú estás? Aférrate a esta promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque allí está la promesa del Señor con cada uno de nosotros. José nos modeló el corazón del servicio, que todo el tiempo sirvió, donde quiera que estuvo, él sirvió. Luego Jesús vino a la tierra y reafirmó, ¿verdad?, ese corazón de servicio. Los ascensos de Jesús, ese puede ser un tema de una prédica. Otros, ¿verdad?, igual, en lo terrenal iba bajando y en lo espiritual iba subiendo. Es la misma ecuación. Pero obviamente Jesús superó el modelo de Jesús. Y en su carta de José, y en su carta a los filipenses, todo el tiempo nos habla de lo que es el servicio. Fíjense en qué hermoso esto, mis hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjense que cuando dice a cosa de que aferrarse, es que como que tú estés haciendo un servicio y tú seas el hijo del faraón y de momento tú te veas ahí como que pasando un trabajo brutal y dices, ven acá, yo me voy a aferrar a que yo soy hijo del faraón, yo no voy a hacer esto. Mira, yo soy el hijo del faraón, yo no tengo que estar aquí barriendo esto. Se supone que ustedes lo hagan por mí.
A eso es a lo que se refiere. Él nunca se aferró a su condición de ser el hijo de Dios y de sacarle en cara a nadie. No, yo aquí soy, yo soy divino, yo soy el hijo de Dios y yo no voy a servirle aquí a nadie. Nunca, nunca, nunca Jesús hizo eso. Y esa es la mente de Cristo. Esa es la mente que Cristo nos invita a nosotros tener, porque al final del día nunca se ha tratado de nosotros y nunca se tratará de nosotros, porque lo que Dios va a hacer lo va a hacer contigo o sin ti, porque Él va a cumplir, porque no va a cambiar sus promesas. Espérate, cambio de planes. No, fíjense que todo lo que hemos estudiado desde que empezamos en el capítulo número 1 de Génesis, no ha habido cambio de planes ni ha habido improvisación. Todo estaba claramente establecido y así usted sigue hasta a la última página del Antiguo Testamento y está todo establecido, preparando el camino al Mesías. No hay tal cosa como cambio de planes. Y sigue diciendo, tomando forma de servicio, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, o sea, que le daba coraje también, ¿verdad? Era humano. Él se humilló, se cansaba. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y es hermoso como fíjense en que José, si él se hubiese
dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, otros profetas, otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, que es el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a orar al Señor. No sé si hay alguna visita en esta noche que quiera aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador. Comenzar a ordenar su vida y caminar en Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo significa pensar y actuar como Jesús. Y si algo hizo José, solamente, ¿qué tenía José? Tenía el Evangelio. José cogía discipulados 1 y 2 y cogía a Felipe con Joan. No. ¿Saben qué José tenía? Bien clarito que él era hijo de Dios. Tenía una identidad clara de a quién él le creyó. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Actuar y pensar como lo hizo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer a su Padre, nunca olvidarse que Él era el Hijo de Dios. ¿Verdad que siempre lo repetía? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tengo herencia de Dios, mi Padre me envió, y todo el tiempo oraba a su Padre, se retiraba a orar, iba a una actividad y un evento, pero volvía y se iba a orar, se les perdía. ¿Dónde está Jesús? Orando, porque estaba en comunicación constante con el que lo envió, con el Señor de la viña, con el que a Él le sirve, que es el que le envió y el que le ordenó. Tenemos que entender cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros en este mundo. Y qué es lo que nos va a acercar más a Dios, a que nuestras vestiduras sean limpias y que podamos ir delante de su presencia sin manchas, mis amados. Y no hay opción. Tenemos que intimar con el Señor. Tenemos que intimar con Dios para que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Fíjense en que a veces yo veo esposos que llevan 50 años y hacen las mismas muecas porque ya están tan conectados. O de momento hizo así y ella dice, ay, tiene dolor o tiene hambre, porque ya están tan conectados. Y eso nace de esa intimidad, de esa convivencia diaria, de ese conocerte. Y para nosotros poder saber la mente de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener esa intimidad. Porque fíjense que el rey de este mundo, ¿qué mente tiene el rey de este mundo? Satanás. Pues la mente de Satanás, obviamente, ¿verdad? Pero si tú intimidas más y te entretienes más con los placeres de este mundo y con las cajitas que mueve Satanás, ¿verdad? Que es la economía, el entretenimiento, la mediática, todas esas son las cajitas que forman el reino de este mundo. Si tú las conoces más que al rey de los cielos, si tú conoces más cómo es que se va a mover el sistema satánico, pues tú estás intimidando mucho con el sistema satánico, pues esa es la mente que vas a tener, la del rey de este mundo. Pero en la medida que nosotros seguimos conviviendo, intimando en la presencia del Señor, estudiando su palabra, mis amados, la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, se nos es transferida y podemos nosotros pensar como Él piensa. Toda soberbia sale, toda imaginación del corazón que empezamos a divagar en nuestros pensamientos y nuestros corazones y de aquí para allá, pero mezclados con el mundo, no hay manera de que la ecuación funcione. Dios es perfecto. La redención es perfecta. Y una vez nosotros venimos a Cristo y recibimos la salvación, aquí todos somos salvos, todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Saben que ese es el evento más hermoso que pasa en nuestras vidas? Ese día se acaban las cadenas generacionales porque vino Cristo. Y si ya Cristo redimió, si ya Él redimió la deuda tuya, porque es que un hijo mío tiene que volverla a pagar si ya yo vine a Cristo y ya yo fui redimido por la sangre de Cristo? Ya mi casa fue redimida por la sangre de Cristo, porque esa es la promesa de la redención. Y nosotros no podemos hacer menos como más pequeña la promesa de redención de lo que es. Pero tenemos que caminar, mis amados, en un corazón como el de José, en un corazón como el de Jesús, ¿verdad? Que superó el modelo de José, que no importando las circunstancias sirvió, no importando las circunstancias, Él
caminó en esa prosperidad, porque fíjense en que Dios prospera nuestros caminos y a veces no nos da la gana de caminar en esa. Y no me refiero a prosperidad económica, ¿saben? Es al favor de Dios, al favor de Dios. Dios nos da favor y no nos da la gana de caminar en ese favor y seguimos en la calamidad, en la calamidad. Y Dios bendiciendo, bendiciendo y no queremos ver las bendiciones. Dios es fiel, Él no miente, Él no se arrepiente, porque Él no es hombre para eso. Él es Dios. Él es Dios y el Dios que prometió cumplirá, amén. Si hay alguien que desee pasar al frente para oración, si hay alguien que desea pasar al frente para decir, afirmar con sus pasos, yo le creo a Dios. A veces nosotros podemos estar bien cansados en nuestro cuerpo físico. Yo a veces estoy bien cansada, que no sale ni una palabra de mis labios. Pero ustedes saben lo que yo hago. Yo me arrodillo y me pongo de cara en el piso. Porque yo con eso ya le estoy diciendo, aunque yo no hable, yo estoy reconociendo que yo tengo total dependencia de mi Dios. Que no importa que mi cuerpo pueda permanecer firme en mi soberbia o en mi fuerza física. Yo dependo completamente de Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Dios del cielo. Santo eres.